directo, que fue la comida, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Es un aprendizaje por asociación. El perro asocia que cuando le toca la campana va a recibir comida y por eso comienza a salivar. Y ya, pues un aprendizaje no asociativo, pues ya es lo contrario, ¿sí? No hay una asociación, simplemente uno aprende, y eso es algo muy chévere porque no hay asociación, pero igual lo aprendes. Eh, y otra forma de clasificar la memoria es según el tiempo. Esta es la más conocida y es la memoria inmediata, que es de fracción de segundos. Si es la memoria, por ejemplo, cuando uno se aprende un número de teléfono, que es rápido. Dime el número, listo, 3 4 5 ta, ta, ta. Más o menos un fun fact ahí, uno se puede aprender entre 7 a 9 números. Más de ahí ya no da para este tipo de memorias. Y por eso es más o menos nuestros números de teléfono van por ahí, nuestras cédulas. Eh, y pues es algo que olvidamos, ¿sí? Rápido. No lo necesitamos en nuestra mente. Una memoria de trabajo ya puede ser algo que en serio necesitamos. El más común es también, dependiendo, por ejemplo, cuando se me olvida un objeto, ¿sí? Necesito segundos a minutos acordarme de eso, ¿sí? Para buscar el objeto. Cuando ya encuentro el objeto, pues ya se termina ese pensamiento. Otra cosa de una memoria inmediata, esta es muy común y es cuando nosotros revisamos el menú. Un menú lo podemos revisar, por ejemplo, ya sea en memoria inmediata o memoria de trabajo, en segundos, minutos, lo que se demore la persona en elegir el plato que quiere. Lo revisas, te acuerdas de la carta, los segundos que tú quieras, las fracciones de segundo, eliges el plato y después ya te preguntan qué había en el menú y es muy difícil que recuerdes después de unos minutos. Y la última es la memoria a largo plazo, que la memoria a largo plazo es básicamente el resultado de una memoria de trabajo que tú fortaleces. Entonces, una información que tú vuelves y vuelves, repites, 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 de forma que tú estás consolidando y generando un proceso que es la imprimación de ese conocimiento, de esa información, para poder llevarlo a ser una memoria a largo plazo, que dure días, años, toda la vida. ¿Listo? Ahora, eh, algo importante aquí para la consolidación de la memoria va a ser la motivación. Entonces, si algo nos motiva, ya sea, yo que sé, esa memoria nos recuerda a alguien, nos recuerda algo, pues es mucho más fácil que esa memoria se consolide, ¿ya? Y aquí algo súper importante es que todas estas memorias pueden ser olvidadas. Una memoria a largo plazo de días, de años, puede ser olvidada. Una memoria de trabajo, pues obviamente con más facilidad va a ser olvidada. Si no se están reconstruyendo esas redes neuronales, ¿ya? La consolidación es eso, básicamente, como si ustedes trazaran un camino. Entonces en ese camino caminan varias veces, como darle, 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 hasta que ya dejan una marca. Esa marca, imagínense que es como esa red neuronal que están trazando. Y ese va a ser su recuerdo que va a perdurar. Mm, relacionada a la medicina. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros no estudiamos hipertensión arterial, diabetes? O sea, son temas, o falla cardíaca, son temas que uno repite y repite en la carrera. Lo es en básicas, en cuarto semestre, ves falla cardíaca. Después lo vuelves a ver en séptimo, cuando estás viendo, eh, perdón, lo vuelves a ver en quinto, cuando estás viendo vía renal, ¿sí? Después lo vuelves a ver en séptimo, cuando estás viendo clínicas, y después lo vuelves otra vez a ver en el internado, y pues si te gusta interna, lo vas a ver antes, en décimo, ¿ya? Pero son temas que repites, repites, hasta pues que no te olvidas. Pero, sin embargo, también hay muchas cosas que olvidamos. Y esto es importante porque es una forma de protección. Olvidar algo es muy fisiológico y es una forma de protección del cerebro. Mucha gente compara el cerebro como si fuera una computadora, como si fuera una máquina de procesamiento. Entonces, imagínense que tuviéramos mucha información que no nos es útil. Entonces, ese olvido es precisamente eso, para que no nos llenemos de información que no nos sirve, que es una información inútil. Y se considera, pues, fisiológico. Mm, ¿Qué cosas olvidamos? Pues cosas que en realidad en estos momentos no nos parecen, no consideramos que son importantes o cosas simplemente es que no reforzamos. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser que para mí sea importante saber la falla cardíaca, pero si no refuerzo el conocimiento, pues lo voy a olvidar. Listo, Y ahora ahí hablemos de vamos la de la amnesia. mano de lo que dice Vale, lo que siempre nos repiten cuando estudiamos, como método de estudio, la curva del olvido. Lo que es, vemos un día, al día siguiente nos vamos a acordar el 20%. Y por eso está la estrategia de repetición espaciada, para acordarnos ya un 20%, sino un 50%, un 80% y ser mucho más efectivo. Ahorita les hablamos de una técnica al final de la charla de aprendizaje, que es muy interesante. Bueno, ¿la amnesia es patológica o es fisiológica? ¿Ustedes qué creen? Yo Pues yo creo, creía que es fisiológica, Es porque fisiológica la amnesia. porque es lógico que haya cosas que a uno se le vayan olvidando
si uno no lo repite, así como decían, por ejemplo, en métodos de estudio, pues si uno está adquiriendo como nuevos conocimientos, como nuevas, por decirlo así, una nueva integración neuronal, una nueva consolidación de memoria, pues es normal, es completamente normal que sea mucho más fácil de olvidar si no se fortalecen esas vías que se han creado. Entonces, por eso diría que sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien piensa que es patológico, fisiológico? Pues yo creo que sí, o sea, sí puede ser fisiológica, sin embargo, también he escuchado de patologías que pueden causarle a uno episodios de amnesia, sí, tal vez no permanentes, pero digamos la gente que sufre epilepsia, que tiene lagunas mentales, sí, ¿sabes? Después de sufrir ciertos ataques, que no se acuerdan de lo que pasa antes o a mí me pasa, por ejemplo, si me da un ataque de epilepsia, yo no me acuerdo qué me pasa antes o qué me pasa y qué me pasó después y no me acuerdo de absolutamente nada en todo el día. Por mucho que pueda, o sea, puede que que ya no me esté pasando nada, pero pues sí. Listo, perfecto. Bueno, la, la amnesia, en lo que es su definición, siempre va a ser algo patológico, ¿ya? Ya sea porque dure lo que te dura el episodio presincopal y postdromo de lo que es la crisis, siempre va a ser patológico, ¿ya? No es normal tener una amnesia donde tú no recuerdes lo que pasó durante todo el día o lo que tú no recuerdes lo que pasó, digamos, ayer, antes de ayer, ¿sí? Eso no se considera como algo fisiológico, ¿ya? Entonces, por eso la amnesia siempre va a ser patológica cuando hablemos de amnesia. Y es que va a ser, pues, su definición es básicamente esa incapacidad, es todo lo contrario a la memoria, ¿sí? Es toda esa incapacidad que tiene el cerebro de registrar, de almacenar o de recuperar información del pasado, ¿ya? Eh, ¿Alguien conoce a este tipo? ¿Alguien lo conoce? ¿O le suena? No sé, de pronto. ¿Alguien sabe quién es? ¿Lo reconoce? Alguien tal vez que ya haya pasado por neuro, Más mal. alguien de cuarto, quinto, sexto. No tienes a lo personal, ¿o no? Creo que se llamaba como Henry, ¿no? Sí, sí, muy bien. Mi amigo Henry, Ujú. conocido como el paciente H&M, ¿le suena? Yo creo que ahí sonó más como, ¡ay, el paciente H&M, súper famoso! Bueno, en mi época lo era. ¿Sí? ¿No suena a todos? Andrea, Carolina, Paola, ¿le suena? Fue como bueno, un señor como que era epiléptico. ¿Cómo era? No, la Va verdad por no me ahí, acuerdo, pero sí, como que tuvo una lobectomía va por y ahí. hasta ahí. Vas Pero caliente, hasta me gusta, ahí. vas caliente. No, Eh, pero hasta ahí no me acuerdo más. tranquila, no te preocupes. Preguntémosle Si a mal, Verónica. ay, Dale, Dani, ¿quién habló? ¿Quién habló? Dale, dale, Mari. Maleja, lo Dale, que Mari. pasa es que si mal no estoy, pues sí, él tenía epilepsia refractaria, algo así, si mal no estoy, Ajá. y le realizaron eso tiene nombre, resección quirúrgica, no sé qué, algo así, y pues con el objetivo pues de controlar las crisis, pero pues mejoraron las crisis, pero desarrolló una amnesia, un síndrome amnésico grave, si mal no estoy. Listo, muy bien, muy bien. Me encanta, muy bien. Eso. Entonces, las dos, muy bien. Gracias por su participación. Y sí, el paciente H&M, básicamente, él tenía desde chiquito, desde los 6 años, pues ya fue que le diagnosticaron las crisis y pues trataron de hacerle un manejo médico, pues en ese momento, que era diferente al de ahora, pero las crisis no paraban. En esos momentos eran controladas, después ya él creció a los 9 años, 16 años, ya cada vez se volvían más discapacitantes esas crisis, más concurrentes y pues eran imposibles de manejar. Cuando él cumplió 27 años, ya pues llegaron a un punto donde dijeron como la única solución es hacer una cirugía. Entonces, ¿qué cirugía le hicieron? Le hicieron una resección de ambos lóbulos temporales medios, donde se llevaron lo que es el hipotálamo, pues los 2 tercios anteriores del hipotálamo, el giro cingulado, el uncus y el tálamo, ¿ya? Entonces, pues con eso
después de la cirugía. ¿Por qué es tan importante? Porque después de la cirugía, él desarrolló dos tipos de amnesia. Él desarrolló una amnesia anterógrada severa, es decir, una amnesia donde él no podría no podía tener una memoria a corto plazo, ¿sí? No podía mantener recuerdos a corto plazo, no se acordaba que desayunó ayer, no se acordaba que estaba haciendo hace una hora, hace media hora, y tampoco podía, pues, tener esos recuerdos previos, ¿sí? De su vida pasada. Pero algo interesante era que él tenía una amnesia retrógrada parcialmente temporal. ¿Eso qué quiere decir? Que él se acordaba de todo lo que fue antes de su cirugía, antes de su operación, él se acordaba de su vida, se acordaba de todo. Pero después de su operación, él no pudo volver a formar nuevos recuerdos. Entonces él después de la operación no se acordaba, ¿sí? Eh, y lo importante de este señor en las ciencias, y por eso es que siempre en tercero cuando les van a hablar de él, es porque pues él sirvió el caso de él para poder dar paso a lo siguiente, y es que él tenía estos trastornos, estos déficits de memoria. Sin embargo, cuando lo evaluaron, dijeron como, oiga, pero el trabajo, la memoria de trabajo, él la tiene. Si él se concentra, él puede retener una información de segundos hasta cierto tiempo de minutos, hasta que él retenga esa atención. Cuando él quita la atención, se olvida y no retiene pues la información, obviamente. Dijeron, qué raro. Entonces tal vez ahí no estaba guardada la memoria de trabajo. Entonces en esas áreas tal vez no está la memoria de trabajo. Después dijeron, oiga, pero venga, ¿y por qué la memoria pasada, antes de la operación, él todavía la conserva? Entonces la memoria, ese tipo de memoria a largo plazo, tal vez no estaba conservada ahí, tal vez estaba en otra parte del encéfalo. Interesante, estudiémoslo. Después dijeron como, bueno, hagámosle más pruebas. ¿Cómo está el léxico? ¿No? Él habla bien, él en realidad no se olvidó de palabras, nada. Raro, esa memoria todavía está ahí. Bueno, hagámosle más pruebas. ¿Y cómo es la memoria no declarativa? No, pues él motoramente él está bien, él es funcional. Él se ata los cordones, él se pilla. Es más, se demostró que después de la cirugía, después de la operación, a él le enseñaron cómo a dibujar. Y él aprendió a dibujar. Entonces esa memoria no declarativa todavía estaba conservada. Entonces dijeron, uy, entonces ahí en esas estructuras tampoco se guarda la memoria no declarativa. O sea, la memoria no solamente está ahí en esas estructuras, como se creía, sino que hay más estructuras donde puede estar en el encéfalo. Después dijeron, ok, ¿cómo está de vicio espacial? El tipo después de la operación, 5 años después, se mudó de casa. Y en la otra casa le dijeron, dibuje un mapa de su casa. Y él fue capaz de dibujar el mapa, como, oiga, aquí está el baño, aquí está mi cuarto, ta, ta, ta. Lo dibujó. Fue como, raro, ese tipo de memoria visoespacial también está presente. Entonces, ¿dónde está? Entonces, por eso es tan importante, porque permitió descubrir que la memoria no solamente se conserva en estas estructuras, pero también dijo como, bueno, pero este tipo de memoria sí se conserva en estas estructuras. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo fue? Importante. Bueno, aquí es como básicamente lo que le resecaron. Y de aquí, pues parte esto, de decir como, venga, sí el hipocampo es importante, pero mire que solamente fueron los 2 tercios anteriores. Entonces en el tercio posterior tal vez hay otro tipo de memoria. Tal vez sí, hubo una resección del giro cingulado, pero no fue toda. Tal vez hay otras partes, hay otras cortezas que están afectando, ¿sí? Hay otras áreas. Entonces con esto viene esto, lo que es el circuito de Papez. Entonces los que pasaron pues por tercero ya saben que es el circuito de Papez. Preguntémosle a alguien de cuarto, a ver, preguntémosle a alguien de cuarto. Eh, Verónica, ¿qué es el circuito de Papez? Así a grandes rasgos. ¿Por qué es importante? Que, Em, bueno, yo estoy en noveno, bueno, pero mejor aún. em, pues yo tenía entendido que el circuito de papel básicamente era como, pues, o sea, como lo dice su nombre, como un circuito, un anillo, que iba a conectar pues diferentes como estructuras del cerebro, o sea, digamos ahí entra como el hipocampo, los cuerpos maxilares, creo que el tálamo, no sé bien qué parte del tálamo, la corteza cingulada y el hipocampo,
para generar como una integración de lo que es la memoria y las emociones. Entonces ahí como que pues también lo podemos relacionar mucho con el artículo, ¿no? Listo, buenísimo. Preguntémosle. Chun, chun, chun. Bueno, esto es al azar, o sea, yo no sé si es de tercero la persona que dio, pues me dicen, como, oye, no, este tercero, soy de tercero, no lo he visto, o si lo he visto, tal. Salomé, ¿qué es el circuito de papeles? No, pues según lo que yo recuerdo, pues sí es prácticamente lo que acaban de decir, que es básicamente un circuito que integra diferentes zonas del encéfalo, pues básicamente involucrando las emociones y la memoria. Listo, buenísimo, sí. Listo, muy bien, lo han dicho. Entonces, James Papez, se los presento, a su lado fue el que creó el circuito de Papez. Y como ustedes dicen, pues básicamente lo que describen es que en el circuito de papel se encuentra la memoria y las emociones, como bien lo dijeron. El circuito es básicamente el siguiente. Entonces, consiste en una parte de lo que es el lóbulo, si el lóbulo límbico, ¿ya? Entonces, tenemos que comienza en la corteza cingulada, giro cingulado, que es el que vemos aquí. ¿Ven mi mouse? ¿Se ve? ¿Se ve el mouse? Sí, 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 vale. Ah, ok. Entonces, giro cingulado, esto que ven aquí, pues yo lo veo verde. Yo no sé qué color lo ven, pero esto de aquí que está como verde, azul, clarito. Giro cingulado, tum, baja, giro entorrinal, pasa, hipocampo, pasa, cuerpos mamilares, pasa, tálamo, núcleos anteriores mediales, pasa al fornix, del fornix va de nuevo al giro cingulado. Entonces, básicamente lo que describió fue como, mira, esta es la vía. Y en realidad él descubrió como dos tipos de vías, como que podía ser también eh, como el fornix conectando con los núcleos y todo eso. Pero después de él vinieron varios científicos, y aquí les dejo el articulazo, porque en realidad yo no lo había leído, a mí me enseñaron hasta el circuito de Papez, esto es algo nuevo para mí, y es que vinieron diferentes científicos después y estudiaron bien como qué pasaba, dónde era lo de la de memoria, las emociones, todo eso. Y es muy chévere porque en este artículo vienen diciendo como, bueno, en este año vino otro científico y descubrió esto y esto. Bueno, en palabras más, palabras menos, el artículo lo que dice es como que, venga, cada vez descubrieron más conexiones, cada vez descubrieron más tractos que se conectaban entre sí. Y de aquí viene lo que les voy a explicar, y es que dijeron como, bueno, sí, o sea, está bien que el circuito de papel, pero no es el único tracto, no es el único circuito, hay muchos más. Y esto es lo que nos explica que, por ejemplo, en hombres como H&M, pues ciertos tipos de memoria estuvieron preservados, ¿sí? Y que también ciertos otros tipos de memoria, como es la memoria declarativa, semántica, reciente, pues sí, se verán afectados. Entonces lo que ellos dicen es como, mire, aquí está el giro cingulado, pero también esto está compuesto por el tálamo, por el hipotálamo, ¿sí? Por el hipocampo, por las amígdalas, pero todo esto que usted ve aquí está relacionado y tiene más tractos que son con las áreas de asociación. Entonces está con el área de asociación frontal, con la área de asociación motora, área de asociación auditiva, área de asociación lingüística, área de asociación visual, ¿sí? Entonces lo que ellos dicen es como, sí, es verdad esta conexión, pero hay muchas más. Y eso nos explica que, y lo que pues dice en grandes rasgos, es que la memoria no solamente está en esta parte, sino que está en todo el cerebro, ¿sí? Ahora, explicando ya y dejando un poco ahí como lo de la memoria, volvamos a nuestro artículo. Ya que entendimos bien lo de la memoria, ahora ya lo podemos relacionar la memoria con la música y con Coco. Entonces, ¿cuáles son los dos objetivos del artículo? Bueno, si ustedes se plantean todo como una pregunta, es mucho más fácil de resolverlo y de aprendérselo. Primero, ¿Coco tiene un trastorno neurocognitivo? Vamos a ver si sí o si no. Y segundo, ¿cuál es el poder de la música en la evocación de los recuerdos? Vamos a ver algunas escenas y ustedes me van a decir qué percibe. ¿Listo? Vamos a ver cada una. Hola, mamá Coco. ¿Estás Julio? En realidad me llamo Miguel. A mamá Coco le cuesta trabajo recordar cosas, pero aún así me gusta hablar con ella. Yo le cuento prácticamente todo. Antes corría así, pero ahora corro así y soy más.
premios! ¡Y la ganadora es luchadora Popo! Aquí tienes un hoyito, pero no de este lado. ¿Se ve? No se ve. ¿Se ve? No se ve. Miguel, no estás conmigo. Listo. ¿Alguien quiere alzar la mano voluntariamente o democracia? Listo, bueno, dale. Pues en el primer video lo que yo veo es como prosopagnosia, o sea que realmente pues ella no es capaz como de recordar los rostros y asociarlos como al nombre en específico. Y ya lo segundo que identifiqué pues es que tiene como un mutismo, o sea, de cierta manera pues ella no habla y eso la lleva a tener como una desconexión social y ya. Buenísimo. Isa, dale. Si quieres, o me dejaron como No, cuatro pues en o la sea, mano. es que, es que iba a decir algo muy similar a lo que dijo Vero, pero pues es básicamente eso, o sea, uno le pone el término semiológico de prosopagnosia, pero pues en general es básicamente que la paciente, pero la paciente, que mamá Coco no reconoce en general a el niño o en su defecto lo confunde. ¿M? Y pues a resaltar, y también trayendo a colación un poco lo que decía en el artículo, pues de lo que yo recuerdo, ella siempre está en una silla de ruedas, o sea, siempre, siempre. Y en todas las escenas se le ve como un poco, no sé si la palabra sea somnolienta, pero no del todo alerta. O sea, muchas veces le hablan y demás y ella responde, pero así como que ella se integre o que esté súper receptiva a los estímulos del medio, no. Listo, muy bien, Isa. Gracias. Listo, perfecto. Sigamos viendo escenas. Papá, papá regresó al fin. Mamá. Papá, ya. No, no, mamá. Ya estoy. Cálmese. ¿Quién eres tú? Descanse. Dame, aunque tengo que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estás. Recuérdame. Elena, ¿qué tienes, mija? Listo. ¿Qué vimos en el primer video? Yo sé que el otro ya es el primer video. ¿Qué vieron? Tiene, pues ahí vemos que Mamá Coco tiene una amnesia en cuanto a la memoria como de largo plazo, porque pues es, o sea, un evento, por ejemplo, de tener un hijo, de tener como, de conocer a la familia en general, pues es como, se consolida como memoria a largo plazo. Entonces el hecho que no la reconozca, pues implica ya como una alteración en la memoria, pues digamos que bastante fuerte. Y podemos compararlo que mediante el uso de estímulos auditivos, en este caso, pero también se pueden visuales, se puede evocar la memoria que se podía considerar de cierta manera perdida, porque es como si se fortalecieran esas vías que pues ya debido a los procesos de trastornos cognitivos mayores, pues se han perdido. Entonces es como que esos estímulos permiten como, digamos, restablecerlas un poco mejor. Ok, sí. Maleja, dale. Bueno, yo quería hablar más como del segundo video, que es como Dale. que Mamá Coco logra hacer como un rescate de la memoria episódica, porque es como mucho más autobiográfica, porque pues es una canción que cantaba con su padre y pues su papá, y pues es básicamente dada por un estímulo emocional, pues por como toda la carga, sí, emocional que tiene la canción para ella, porque le recuerda a su padre, y pues de esa manera logra como evocar, pues como ese recuerdo. Sí. Listo. Gracias por su participación a las tres. Eh, bueno, esto ya lo respondimos, pero hablando un poquito más del tema.
¿Dónde está la lesión responsable de la prosopagnosia? ¿Alguien sabe? Pues En el en el giro fusiforme, en el lóbulo occipitotemporal. Muy bien, Vero. Listos. Y hasta Entonces, este punto, ¿ustedes creen que tiene un trastorno cognitivo mayor? O sea, ¿cómo lo definen para saber si es mayor o leve? Que eso es importante, esos criterios. ¿Alguno sabe? Pues de lo que yo me acuerdo del artículo es que para que sea un trastorno cognitivo mayor tiene que, pues claramente tener alguna afectación en, como, no sé cómo decirlo, como una de las esferas de la cognición, si me De hago los entender. dominios. Ujú. Sí, gracias. En este caso, pues yo diría que sí, digamos lo que vemos que Mama Coco a veces es una persona que no está como muy consciente de su entorno, de la gente que la rodea, por mucho que toda la familia haga el esfuerzo de tratar de incluirle las cosas, lo cual a mí pues personalmente me parece muy bonito, pues por muchos esfuerzos que se hagan, ella no logra conectar, tal vez no en un 100% no porque no quiera, sino porque genuinamente es incapaz de hacerlo con el ambiente, que es algo que de lo que mencionaban en el artículo, que la persona tiene que depender mucho de otras personas para poder hacer cosas tan sencillas como, no sé, de pronto, pues no lo muestran en la película, pero de pronto comer, no sabemos si es la abuela de Miguel quien le da de comer a Mamá Coco o quién es la que la baña. Si tienen que llevarla a algún tipo de cita médica, quién sabe, pues me imagino que si está en una silla de ruedas 24/7 alguien la va a tener que llevar, ¿sí? Y pues también esto de no estar en conexión con las diferentes cosas de su ambiente y pues también el hecho de que de pronto si no reconoce a otra gente, pues quién sabe ella qué tanto pueda recordar de su vida y de sí misma como tal. Sí, de acuerdo, Andrea. Digamos que en los trastornos cognitivos mayores siempre tenemos compromiso de por lo menos dos dominios, que es lo que tú decías. En Coco, yo creo que podemos ver sobre todo la parte de la memoria episódica que es muy clara, pero el otro podría ser lo social, que es lo que ustedes han mencionado, que ya no se integra, ya no puede entablar una conversación, ya no tiene sonrisa, a menos de que sea con la vocación por la música. Lo otro, claramente ahí vemos que está en silla de rueda, es el otro criterio más importante, que es que sea limitante y pues no permita que desarrolle las capacidades instrumentales, las actividades diarias. Entonces hasta ahí sabemos que sí tiene un trastorno cognitivo mayor. ¿Qué tipo? Pues ahí ya depende del dominio, ¿no? Entonces, por el dominio que ya tiene comprometido, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué trastorno sería? ¿Qué demencia? Yo creo que el más probable podría ser demencia tipo Alzheimer, porque digamos que es el que, como el hallmark es como la alteración en la memoria. Sí, pues en general, creería yo, igual otros tipos de demencia, pues tendrían como otros factores, como por ejemplo alucinaciones o alteraciones auditivas, ese tipo de cosas. Exacto. Y más que todo eso es lo que uno hace al evaluar las demencias en los pacientes. Uno mira cuál de los 7 dominios, que ahorita me pueden decir de cuáles se acuerdan, son 7, que siempre les van a preguntar, y con eso clasificamos las demencias. En este caso está muy bien Alzheimer, la memoria y otro, el que ustedes quieran. Lenguaje, ¿cuáles más hay? Son 7. Vamos, memoria, lenguaje. ¿De cuál otro se acuerdan? Son 7. La Eh, atención. Sí, tenemos otro que es más visoespacial. la Ajá. capacidad motora de la persona también creo, ¿no? Ese podría estar incluido en lo que dicen de las praxias, de pronto, ¿sí? Praxias motoras, todo lo que son las praxias y movimientos aprendidos es otro, y faltan dos. Yo recuerdo, creo que es función ejecutiva, que es como la Esa planificación, es la toma de otra y nos decisiones. faltaría una. La atención, el lenguaje. El lenguaje, exacto. Esos son los 7. De ahí no se nos van a salir la clasificación de las demencias. Entonces, por ejemplo, otro tipo de demencia, demencia por cuerpos de Lewis, sobre todo compromete atención y la parte visoespacial, para que nos quedamos con Alzheimer. ¿Listo? Y Dani, si pues a la ti prosopagnosia, me preguntan dime. por qué no sería una demencia senil. Pues el concepto de demencia senil en realidad no se utiliza, es solo demencia o trastorno cognitivo mayor. ¿Listo? Entonces, digamos que demencia senil puede ser un sinónimo de demencia, pero no se utiliza, o sea, está mal O sea, el explicarlo es término. como, para los neurólogos está mal, pero pues la mayoría de la gente la puede Bueno, conocer, como muchas exacto. cosas.
Es como sinónimo de trastorno cognitivo mayor. Exactamente. Em, ¿Alguien sabe por qué pues no le deberíamos decir demencia senil? Pues la verdad es que precisamente esta clase la tuvimos ayer. Estamos hablando de que la demencia senil, pues, o sea, a pesar de que existe un envejecimiento y sí, claramente una persona de la edad de Mamá Coco, no se va a asumir que tiene por ahí unos 80 años o más, no va a ser una persona que tenga una capacidad de retener información tan como buena como lo tendría una persona de pronto 20 años. ¿Sí? Sin embargo, no es normal que una persona pierda una capacidades que en teoría deberían permanecer para toda la vida, algo más o menos así. Entonces, a pesar de que sí puede haber un deterioro leve, no puede, o sea, no debería decirse de demencia senil porque no es normal que una persona pierda casi todas sus funciones cognitivas porque ya se consideraría algo patológico. Vete a la fisiopatología. ¿Cuál es la diferencia entre, a ver, la pérdida de memoria, o bueno, pues el olvido, sí, la pérdida de memoria por envejecimiento y cuál es la fisiopatología de la demencia? Eso ya lo vieron. Sí, más o menos. Digamos que, pues, o sea, todavía no hemos llegado a lo de trastornos de esto, pero si yo tuviera que hacer como un wild guess, creo que sería que, si lo tuviera que poner con un ejemplo, una persona de una edad mayor, tú de pronto le puedes preguntar por, no sé, su número de celular y algo así, cosas que estábamos hablando, que en teoría son cosas que uno se puede acordar de manera fácil. Y de pronto no va a ser tan sencillo como para una persona de 20, ¿sí? Ya la fisiopatología yo creería que sería como de pronto hay alguna afectación en todas estas partes anatómicas que acabamos de mencionar que tienen que ver con la capacidad de retención de memorias que deben estar afectadas de alguna u otra manera para que se genere como tal esa pérdida de memoria. Perdón, no solamente para que la persona por su edad, pues, y por el paso del tiempo tenga ciertas dificultades leves de pérdida de memoria. Ok, pero dale, ¿tú qué piensas? Pues yo siento que o sea, como la diferencia en sí es que pues en el envejecimiento normal tenemos principalmente como una atrofia leve, o sea, como que se disminuye un poquito el volumen cerebral y también pues digamos tenemos como una disminución como en la conducción y en la sinapsis de las neuronas, pero en lo que es la demencia ya sería como tal una pérdida neuronal masiva por digamos almacenamiento de pues de placas, o sea, digamos en el Alzheimer la beta amiloide, en la frontotemporal la tau, o sea, como que siento que ya es como más, como un, o sea, como que ya tienen otros componentes más aparte de como una simple atrofia. Exactamente, hay un daño, hay una lesión neuronal. Dale, Maleja, ¿qué querías decirnos? Bueno, es básicamente lo que han dicho, pero es como para hacer agregar algunas cositas. Que digamos de que como esta pérdida de memoria por la edad es más como que se olvidan de los detalles, no sé, dónde dejan las llaves, olvidar un nombre, pero después lo pueden recordar. Sé que hay como una disminución en la educación, pero pues sí que no va a interferir con la vida diaria, pues ni tampoco con la autonomía de la persona, pues porque ya puede conservar como su juicio, su orientación y pues la identidad personal que tiene. Y en cambio, pues ya lo que viene a ser patológico, que es por las demencias, ya va a ser algo mucho más grave y frecuente, y pues sí van a interferir con la vida diaria de la persona porque ya no va a poder reconocer a sus familiares, no puede manejar su dinero, va a olvidar los eventos recientes y pues va a afectar otros dominios, los que hablamos. Y pues que por la fisiopatología, como pues la edad no es como, por eso no se dice senil, sino también como porque no es como la causa de la demencia, sino que por fisiopatología es eso, la acumulación de otras cosas eh, o una neurodegeneración progresiva. Listo. Sí, básicamente lo que vieron las dos y también lo que dijo Andrea, pues ahí se complementaron las tres muy bien. Y creo que a todos les quedó claro como la diferencia y por qué no se dice demencia senil o todavía quedó eso en duda. No, yo creo que perfecto. ¿Sí? Bueno, grandes rasgos. Senil,
Pues no se dice así porque hay un proceso de envejecimiento, en un proceso de envejecimiento hay una atrofia y hay un deterioro neuronal de redes neuronales que es algo fisiológico, ¿sí? Que es por un deterioro, como todo en el cuerpo. Hay células que se van muriendo, que se van deteriorando, ¿sí? Y es algo muy progresivo, es algo muy leve. Mientras que en una demencia, pues ya es algo más agresivo, ya sea por depósitos de betamiloides, de proteína tau, como lo dijo Vero, y pues va a generar un daño ya, un daño neurocognitivo, donde van a afectar no solamente el dominio de la memoria, sino también otros dominios como es el aprendizaje, ¿sí? En un envejecimiento normal, algo que no se aprende es algo que no se pierde es el aprendizaje. Por eso es que uno puede ver, por ejemplo, personas de 65 años, personas de 70 años, que digamos, yo creo que estas son noticias como, eh, y hasta a su edad de 75 años fue a estudiar a la universidad, a su edad de 75 años aprendió un instrumento, ¿sí? Porque es algo que no se pierde, porque puede volver a formar nuevas redes neuronales, ¿ya? Mientras que en una demencia, pues hay una incapacidad, ¿ya? De aprendizaje, hay una pues, de praxias, de memoria, ¿sí? De muchos más dominios, y ya es algo que está lesionándolas, no es un proceso normal, natural de atrofia, hay una lesión, ¿sí? Que ya es más grave. Listo, con eso yo creo que quedó ya clarísimo. Ahora, pues ya dijimos si Coco tiene un trastorno cognitivo mayor, dijeron que sí, pero aquí viene una cosa y es que, pues en realidad, a mí me parece, yo estoy de acuerdo la verdad con el artículo y es que una cosa que dice es como, yo no puedo estar certero de eso, porque una forma de yo poder evaluar los dominios cognitivos es por medio de un test neuropsicológico. Y esa es la única forma en la que yo puedo decir que este paciente, que esta persona, tiene un déficit de uno o dos más dominios neurocognitivos. ¿Alguien conoce algún test neuropsicológico para las demencias? Desde Montreal, pues el MOCA, Listo. Hay otro que es más conocido. el Minimental. Y muy bien, Isa. Sí, pero buenísimo. Pero el Moca también es súper conocido. Eh, y listo. Entonces aquí es lo que les venía diciendo, que interfieren con la autonomía del individuo, ¿sí? Y nos explican por otro trastorno, es decir, el paciente no tiene un trastorno depresivo mayor, no tiene esquizofrenia, no tiene algo psiquiátrico, no tiene un trastorno confusional, ¿sí? No tiene nada metabólico, etcétera. Y pues ya aquí, si tiene enfermedad de Alzheimer, no podemos saberlo, porque nos falta información. No sabemos la edad, bueno, aunque la edad en realidad, pues se puede decir si es mayor de 70 pues por ahí seguramente 60 años no tiene, seguramente debe tener más de 70 años. No sabemos si fue insidioso, si tuvo una progresión gradual, eso es importante, y tampoco si cumple con estos criterios. Si es de una mutación genética, si ha tenido un declive, ¿sí? Porque claro, la gente se da cuenta, la abuela, ¿sí? De Coco, que tiene un deterioro, pero hay muchas cosas que nos hacen falta, ¿sí? De información clave, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, si su declive fue progresivo, gradual, si no, si sí, sí, porque está en esa silla de ruedas. Claro, puede ser por un déficit motor, pero también puede ser que estuviera fracturada la cadera y que le hicieron algún reemplazo. Yo aquí imaginándome cosas, porque es información que no nos han dado, ¿ya? O también simplemente por una buena osteoporosis. Entonces hay muchas cosas que yo siento que todavía nos falta información para poder definir si tenía una enfermedad de Alzheimer o no. Tal vez podemos hacer una aproximación y sospechar que tiene un trastorno cognitivo mayor, una alta sospecha, claro, pero ya irme a un diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer se queda en la sospecha para mí. Listo. Ahora, hablando un poquito de recordar, entonces esto fue algo muy, muy interesante que decía el artículo y es que recordar lo dividía, ¿no? Proviene del latín, entonces recordari, formado por re de nuevo y la base cordis, que es como corazón. Entonces lo que dice es básicamente que estos recuerdos, todo eso, pues pasa por el corazón, ¿no? Y por eso es que dicen que lo que les decía al principio, de que la motivación, la emoción tiene un gran componente y es muy fundamental para poder recordar algo, para poder consolidar esa memoria, ¿ya? O sea, hay muchos artículos que leímos con Dani para esta revisión sobre la activación de la música y cómo favorece los recuerdos visuales, los recuerdos semánticos, que son los primeros que se pierden en la enfermedad de Alzheimer, y pues después ya se van los demás de memoria semántica, eh, y cómo se activa, ¿sí? Por medio de estos estímulos de la música. Eh, Básicamente, pues la música
activa y lo que se hizo en un estudio es que se vieron qué áreas del cerebro la música estimulaba. Se hicieron tipos de música con pacientes con una música activa, música pasiva y las dos. La música pasiva siendo una música donde solamente la escuchas, la activa donde la cantas o tocas algún instrumento y las dos, pues escucharla y cantarla o pues como o tocar la música. Y lo que vieron en estos experimentos es básicamente que les iba mejor a los que hacían los dos tipos de música. Pero también lo que vieron es que a ciertos pacientes, cuando les ponían ese tipo de música, se estimulaban las áreas, precisamente las áreas dopaminérgicas de estas, ¿sí? Como por ejemplo de lo que es el lóbulo límbico, entonces el hipocampo, que el giro cingulado, que el giro parahipocampal, entonces es súper interesante porque esas áreas se están estimulando con la música y eso tiene un poquito de relación con la memoria semántica y tiene un poquito de relación también con esos recuerdos que están asociados con la música, ¿ya? Y pues ya lo último que les quisimos traer, que esto también es interesante, y es como la musicoterapia, que pues se ha visto como una intervención prometedora para el tratamiento no farmacológico para el Alzheimer. Entonces, lo que habla este artículo básicamente son los mecanismos por los cuales la música influye en la memoria, cómo se preserva la memoria musical en la enfermedad de Alzheimer y los efectos de esta terapia o música, ya sea activa o pasiva, lo que les contaba. Entonces, ellos qué vieron o qué concluyeron, básicamente que esto mejoraba el estado de ánimo, pacientes con depresión, ansiedad, irritación, mejoraba el estado de ánimo, activación de la memoria autobiográfica, también en esa parte muy relacionada a la emoción, lo que les venía contando, una estimulación cognitiva ah, beneficiaba la fluidez verbal y la atención de los pacientes y tenía una tenía una facilidad en la aplicación, es decir, era bien tolerado por los pacientes y era muy fácil de implementar por los cuidadores a sus pacientes. Entonces, pues eso deja nuevas perspectivas y algo muy chévere pues para el tratamiento de lo que es la enfermedad de Alzheimer y los recuerdos. No sé si alguien quiere decir algo más o le gustaría, antes de concluir, pues esto ya lo último que les traemos de la charla. No sé si tienen dudas, si tienen preguntas, eh, pues esperamos que les haya gustado nuestro club de revista y poder hacer pues más en el semestre, porque considero que esto es una actividad donde pues todos se pueden desarrollar y podemos, pues no pueden ustedes como de diferentes semestres aplicar conocimientos que ya hayan pasado, así sean de noveno, así sean de tercero, de cuarto. No sé, los escuchamos con Dani.